Y sí, el viejo radical te necesita aquí, que yo lo haría si fuese por ti. Vamos a defender, vamos a protestar, todos juntos a la vez, y es hora de luchar, que yo lo haría si fuese por ti. Porque la calle no entiende de la de mis generaciones, solo entiende de luchar y de echar los cojones. Porque esto va por mis viejos, por los que están y estuvieron, porque ellos son los mayores guerreros. Buenos días a todos y todas. La última manada. Un escalofrío me recorrió la columna cuando supe que 5 menores acusados de la violación grupal a 2 niñas de 12 años salían del juzgado entre aplausos y gritos de alegría de sus familiares y conocidos, que llegaron a subirlos a hombros y gritarle: «Son unos guerreros, eso es lo que son». Pero son jóvenes de 15 a 17 años y al menos 4 de ellos habrían intervenido en la presunta violación. Unos hechos que se siguen investigando mientras se busca a un 6º menor. La Fiscalía pedía un internamiento en régimen cerrado para 4 de ellos y libertad vigilada para el 5º. Pero el titular del juzgado de menores, pese a reconocer que hay indicios racionales de comisión de delito, estimó que el internamiento es una medida muy gravosa y acordó para los 5 la libertad vigilada con alejamiento, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía por la gravedad de los hechos y por un posible riesgo de fuga. Es imposible acostumbrarse a esta llovizna constante de violaciones en grupo que podemos seguir por los medios de comunicación, pero han dejado de sorprendernos algunas decisiones judiciales. La gente sabe que los agresores son puestos en libertad porque hay alguna prueba cuya importancia se debe considerar. De esta forma, tras sufrir una agresión, las víctimas tienen que soportar el juicio social y quedan expuestas a cruzarse con sus victimarios en cualquier momento, aunque el encuentro no sea intencionado. Mientras los penetradores tratan de convencernos de que solo hubo sexo consentido, la credibilidad de la víctima se pone en cuestión. Uno espera que el sistema judicial proteja a las víctimas, garantizando la imposibilidad de que puedan encontrarse con sus victimarios, que les ayude a superar el daño sufrido admitiendo la presunción de veracidad de su relato, que el proceso judicial no las victimice, más que a sus agresores al diluir la gravedad de su conducta ante un entorno que exija a los penetradores las responsabilidades individuales de las que hayan sido merecedores. Pero su entorno los jalea a la salida de los juzgados, llamándoles guerreros. Nos remite a la violación como arma de guerra, a lo que tan acostumbrados nos tienen todos los conflictos bélicos. Nos lleva a pensar que esos chavales son hijos sanos del patriarcado, que esta lucha contra la igualdad entre sexos, esos gritos deberían ser perseguibles de oficio, porque ¿de qué entorno ideológico salen estos chavales? ¿De qué padres y familiares estamos hablando? ¿Es este tipo de padres a los que refiere la derecha cuando reclama el derecho de los mismos a decidir la educación que han de recibir sus hijos? Puedo entender que padres y madres de los presuntos violadores sientan cierto alivio al ver que sus hijos, a los que
Cuesta imaginar cómo autores de la violación grupal de las niñas de 12 años queden en libertad, aunque sigan encausados, o que pretendan quitar importancia al hecho de que esas edades, la diferencia de 3 a 5 años que los separa de sus víctimas, marca una diferencia considerable de fuerza y experiencia. Pero quiero creer que animaron a sus hijos a contar la verdad, reconocer el daño causado y pedir perdón, porque si no lo hacen y además agradecen el tipo de apoyo que están recibiendo sus hijos, estarían actuando como los responsables del trabajo sucio que han hecho sus sicarios. Estos chavales tienen las edades en que más pesa la presión de la dictadura de las pandillas en los comportamientos individuales, pero todos pudieron negarse a participar de los hechos de los que se les acusa. Tampoco hay que olvidar que la mayoría de los chavales de su edad se han educado con valores muy similares y son muy pocos los que cometen ese tipo de delitos. Pero sería bastante cínico presentar lo ocurrido como una anécdota más, sin pararnos siquiera a señalar lo obvio, que es más que probable que les haya faltado una buena educación en igualdad. Son la prueba de lo insoportable que empiezan a ser las consecuencias de que tanto los familiares como la escuela se inhiban a la hora de proporcionar una educación sexual que plantee como objetivo la mutua búsqueda del placer en relaciones libremente consensuadas. Este proceso judicial nos va a estar recordando que somos una sociedad que sigue eludiendo sus responsabilidades educativas durante la infancia. Los niños están siendo socializados en el machismo y recurre al castigo cuando lleguen a la adolescencia. Casos como este nos demuestra que han interiorizado el discurso y las consecuencias nos horrorizan. Sevilla, mayo de 2022. Buenos días a todas y todos. Como sabemos, el día 19 de junio se van a celebrar elecciones en la Junta de Andalucía, ¿no? Y la coordinadora de pensionistas de Andalucía nos ha mandado un escrito referido a estas elecciones, que dice: votar en defensa propia. El 19 de junio nos enfrentamos a unas elecciones cruciales. Está en juego nuestro futuro. Quien desee mejorar el bienestar del pueblo andaluz ha de votar en defensa propia. No votaremos a los partidos que niegan la existencia de la violencia de género, a pesar del escandaloso número de mujeres asesinadas. Muchas de ellas tenían más de 65 años, y de las numerosas denuncias por maltrato y de los muchos casos que no se denuncian. No votaremos a los partidos que condenan a muchas de las actuales mujeres pensionistas a vivir en situaciones de umbral de la pobreza, sino de verdadera pobreza, al recibir pensiones no contributivas insuficientes o pensiones de viudedad que reducen drásticamente sus ingresos al quedarse viudas. Trabajaron en los cuidados de su familia y eso ni se remunera ni se cotiza por ello. No votaremos a partidos que no tomen medidas para acabar con la brecha de género, que permite que las mujeres cobran menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Esta diferencia de salario implica unas diferencias de la cuantía al cotizar y eso provoca una brecha en las pensiones. No votaremos a partidos que recortan el presupuesto en los servicios públicos de ayuda a la dependencia y en la red de residencias públicas. Son las mujeres, por su mayor esperanza de vida, las más perjudicadas. Sí votaremos a los que agilicen los trámites de las pensiones no contributivas, pensiones mínimas y pensiones de viudedad, mujeres en su mayoría, y las eleven para que cubran el umbral de la pobreza. A los que reconozcan la violencia de género como un problema
alarmante en nuestra sociedad y dediquen el presupuesto necesario y los medios suficientes para acabar con la violencia machista. A los que luchen contra la brecha de género en los salarios y en las pensiones. A los que promuevan una educación pública de calidad y se trabaje la coeducación y se eduque en los principios de igualdad. A los que acaben con las listas de esperas e impulsen una sanidad pública universal y de calidad. Y a los que vayan a realizar una reforma fiscal justa. A los que doten de más recursos a la dependencia, facilitando la consecución de las prestaciones sociales, humanizando e inspeccionando las residencias de mayores, promoviendo que pasen a ser públicas, todas. En definitiva, votaremos a los que potencien lo público, porque lo público iguala y lo privado separa. Si no votas, otros decidirán por ti. Nuestro voto es nuestra fuerza, nuestro voto es poder. Gobierne quien gobierne, las pensiones y los servicios públicos. ¡No a la privatización! ¡No a la privatización! El día 9 está previsto que se apruebe la ley por la privatización de las pensiones, de los planes de pensiones privados de empresa. Entonces, hay prevista una concentración ante el Congreso en Madrid. Yo propongo que vayamos. Deniegas del orgullo de ser de clase trabajadora, traicionando a los suyos por los orgullos del capital. Obreros de derecha que curran día más de 12 horas, no sé ya si es vergüenza o pena lo que da. Proletario pero fascia, me allantas del negrero, aspirante a cortijero, viviendo en una cobaya, tú que ves la hormigonera ahí, y peor neoliberal, fan de Florentino Pérez, de la Ayuso y de Abascal, aristócrata de barrio, cobrando ayuda social, y que cuando hay que votar, no se corta y le da el bono, y todo lo que haya que dar, a esa misma camarilla que luego lo va a explotar. Pobre diablo que no se da cuenta que con su voto está poniendo en venta su sanidad junto a su educación, a su vida entera. Y en su pequeño cerebro menguante la culpa siempre para el inmigrante que viene de fuera. Pisoteado por medio opinión, y ahí sigue el tío con su banderita puesta en el balcón. Ojo que podemos vernos algún día en el gobierno, al fascismo en su caña, al despreciable. Y el hombre de derecha, norte, necio y responsable, sería para los retos el cómplice y el culpable. El pueblo que se alza en la lucha, como se gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo